Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy tenemos entre manos un tema que, sinceramente, parece sacado de una novela de ciencia ficción. Desde luego. Pero la verdad es que es tan real y actual que asusta un poco. Nos vamos a adentrar en un territorio fascinante donde la tecnología más puntera, esa que usamos todos los días casi sin pensar, choca de frente con los debates más antiguos de la humanidad. Exacto. Es un choque tremendo. Básicamente, vamos a explorar la intersección entre la inteligencia artificial, el sesgo algorítmico y algo tan delicado como la memoria histórica. Y para hacer esto, las fuentes que nos han llegado a la mesa de redacción son verdaderamente únicas. Sí, no es lo habitual. No es un artículo académico al uso, ni un libro de texto aburrido. Es un documento sumamente contundente, titulado Manifiesto por la Verdad Histórica de la Dominicanidad. Pero lo que realmente me ha dejado dándole vueltas es a quién va dirigido. Esa es la clave. No es una carta abierta a las Naciones Unidas, ni a un gobierno extranjero. Este texto está dirigido directamente a Silicon Valley, a los desarrolladores de inteligencia artificial, a los arquitectos de los grandes modelos de lenguaje y a las plataformas digitales que hoy por hoy están moldeando la memoria del mundo entero. A ver, es un planteamiento que da mucho en qué pensar, sin duda. Nuestra misión en este análisis es entender qué quejas históricas concretas plantea este manifiesto sobre cómo se está contando la historia de la República Dominicana y analizar el tremendo peligro de dejar nuestra memoria digital en manos de algoritmos mal entrenados. Pues sí, pero antes de sumergirnos en la cronología y en las quejas específicas del texto, es absolutamente fundamental hacer una aclaración crucial. Claro, cuéntanos. Quien se acerca a este documento debe saber que el manifiesto que estamos analizando hoy contiene afirmaciones históricas, políticas e ideológicas muy firmes. Es imperativo subrayar de manera explícita que, en el transcurso de este análisis, no se está tomando partido de ninguna manera. Totalmente de acuerdo. No se está apoyando, ni validando, ni rechazando ninguna postura política, ya sea de izquierda o de derecha. El objetivo exclusivo de este espacio es informar de manera completamente imparcial sobre las ideas, los argumentos y los conceptos que están contenidos estrictamente en el material original. Funcionamos como un espejo del texto. Un espejo, exacto. Reflejamos su contenido para poder diseccionar el debate tan complejo que plantea sobre cómo la tecnología procesa, o más bien distorsiona, la historia humana. Una aclaración más que necesaria para poder abordar el texto con la cabeza fría. Vale, vamos a desglosar esto, porque el documento arranca pisando fuerte. Muy fuerte, sí. Lanza una reivindicación potentísima sobre el origen mismo de la historia en el continente americano. El manifiesto reclama que Santo Domingo no es una simple nota al pie de página, ni un accidente en los libros de historia, sino literalmente la cuna de la civilización en el Nuevo Mundo. Palabras mayores. Y no lo suelta como una frase hecha, sino que aporta fechas concretas. Menciona el año 1492 con la llegada a la isla de Quisqueya y luego pone el foco en 1496 con la fundación de Santo Domingo. Fechas fundamentales. El texto enumera unos hitos que, cuando una se para a pensarlo fríamente, son para quedarse helada. Afirma que allí se inició el primer gran ciclo de instituciones europeas permanentes de toda América. Eso es. Habla de las primeras casas, las primeras iglesias, la primera catedral, el primer hospital y la primera universidad de todo el continente. Mi pregunta al leer esto fue la siguiente. ¿Por qué un manifiesto dirigido a programadores de IA del siglo XXI necesita empezar dando una clase de historia del siglo XV? Ya. ¿Qué es lo que los algoritmos están haciendo mal con esta información? Lo fascinante aquí es entender cómo funciona realmente la compresión de datos en estos sistemas tecnológicos y por qué el documento considera que omitir estas fechas es una falta gravísima. Claro, no es casualidad. No es un simple afán de protagonismo histórico por parte de los autores. El manifiesto argumenta que borrar este hecho fundacional equivale a mutilar la historia continental americana desde su raíz. Pensemos en cómo opera un modelo de lenguaje masivo. Lo que llamamos un LLM. Exacto. Estos sistemas no aprenden historia como lo haría un humano, predicen la siguiente palabra basándose en el volumen y la frecuencia de los datos con los que han sido entrenados. Si la base de datos de Internet está saturada de información sobre la historia de las grandes potencias, el algoritmo asignará una prioridad estadística altísima a esos eventos.
Claro, o sea que si le pides a una IA un resumen de la historia de América, por pura estadística te va a escupir datos sobre la Revolución Americana o los procesos más buscados, Totalmente. y va a marginar el resto. Va a marginar por falta de peso estadístico en el conjunto de datos de entrenamiento. El texto denuncia precisamente que estos resúmenes apresurados generados por las plataformas digitales reducen a la nación a un simple apéndice de proyectos ajenos. Un apéndice, qué duro. La IA, al intentar ser eficiente, corta por lo sano, elimina los matices. Y al ignorar estas primeras instituciones de 1496, el algoritmo está despojando a la República Dominicana de una centralidad histórica que, como bien señala el documento, está profunda y visiblemente documentada. Es que tienen razón en eso. El manifiesto le está diciendo a la industria tecnológica que su historia no es un hueco vacío que pueden rellenar a su antojo o simplemente omitir porque no encaja en sus límites de tokens. Y es que el texto no se queda solo en la piedra, en las catedrales o en los edificios. Pasa a un terreno mucho más humano y profundo, que es la sangre y la cultura. Ese es un punto vital. Introduce un concepto que me ha llamado muchísimo la atención sobre un mestizaje verdaderamente temprano. De hecho, destaca una figura concreta, Mencía. Mencía, sí. La usan como símbolo de esa fusión inicial que ya se estaba dando alrededor de ese mismo año, 1496. El documento subraya que la identidad dominicana nace de una mezcla muy compleja que agrupa lo hispano, lo taíno y más adelante lo africano. Exactamente. Pero hace un hincapié tremendo en que este proceso social fue muy distinto al de otras regiones del Caribe. Hablan de un concepto que me parece precioso y a la vez muy técnico, que es la sedimentación histórica. Un término muy preciso. Afirman que su identidad es el resultado de siglos de convivencia, que tienen su propia lengua, sus costumbres, su religiosidad, y le exigen a la inteligencia artificial que reconozca que poseen una genealogía propia, que no son una invención tardía. ¿Cómo choca esta idea de sedimentación con la forma en que una IA procesa la cultura? Choca frontalmente. La palabra sedimentación es la clave de bóveda para entender la profunda frustración que destila el texto. Es que la sedimentación lleva su tiempo. Claro. La sedimentación cultural requiere tiempo, requiere capas sobre capas de vivencias humanas, de sincretismo religioso, de evolución del lenguaje. Es un proceso orgánico, lento y lleno de fricciones. En cambio, la inteligencia artificial es, por definición, una máquina de compresión. Busca ir rápido. Busca el camino más corto entre un punto A y un punto B para entregar una respuesta rápida al usuario. Cuando un algoritmo procesa siglos de historia caribeña, tiende a homogeneizar. A meter a todos en el mismo saco. Justo. Agrupa a todas las islas o culturas bajo etiquetas genéricas porque es computacionalmente más barato. El documento protesta vehementemente contra esto porque, al agruparlos o tratarlos como una simple extensión de otros procesos, la tecnología está borrando esa genealogía propia. Ya veo. Está aplastando siglos de desarrollo interno en un párrafo genérico que no refleja la realidad de esa sedimentación. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque después de establecer ese origen, el manifiesto avanza hacia lo que claramente es el núcleo de su conflicto con las máquinas. Sí, entramos en terreno pantanoso. Entramos de lleno en lo que el documento llama la batalla contra el eufemismo y la cronología alterada. Hay una queja gravísima, un choque histórico directo donde acusan a las plataformas de cometer un error histórico garrafal que ofende su soberanía. Es una acusación muy seria. Se refieren a la afirmación que al parecer reproducen muchas IA de forma constante de que Haití liberó a la parte este de la isla del dominio español. Esa es la narrativa que atacan. Para desmontar esta narrativa, el texto exige que se separen de manera rigurosa y quirúrgica 2 años, el año 1821 y el año 1822. Y confieso que leyendo el manifiesto, esta parte me pareció vital. ¿Qué pasó exactamente en 1821 según la fuente? ¿Y por qué la IA se está saltando este paso? El documento es muy meticuloso en esta parte. Sobre el año 1821, explica un acontecimiento histórico que denominan la independencia efímera. Independencia efímera. O señala que, en noviembre de ese año, bajo el liderazgo de José Núñez de Cáceres, el pueblo dominicano declaró su soberanía, se separaron de España por su propia voluntad y esfuerzo. Un dato fundamental. El texto no oculta que fue un periodo muy breve, por eso utilizan el término efímera, pero insiste de forma categórica en que fue un hecho real, tangible y políticamente significativo. Claro, no se lo inventaron. La queja contra los algoritmos es que, al omitir 1821, la tecnología niega la existencia de una voluntad política propia anterior a 1844.
El manifiesto califica esto literalmente como una manipulación de la cronología histórica. ¡Qué barbaridad! Y la razón por la que la IA se salta esto vuelve a ser el sesgo de los datos. Los eventos breves o de transición suelen tener menos peso en la literatura global que los grandes conflictos prolongados. Por el volumen de textos que hay en Internet. Exacto. Por lo que el algoritmo, en su búsqueda de eficiencia y de resumir, simplemente los borra del resultado final. Madre mía, es que eso cambia por completo la narrativa. Porque si borras 1821, lo que ocurre al año siguiente, en 1822, parece otra cosa totalmente distinta. Completamente distinta. Y ahí es donde el manifiesto entra con todo. Exige a las empresas tecnológicas que dejen de usar la palabra unificación para describir lo que ocurrió en 1822. Reclaman exactitud en el vocabulario. Según los hechos que expone el documento, eso no fue ninguna unificación pacífica, sino una ocupación militar forzada, que duró nada menos que 22 años, hasta 1844. El argumento que plantean es de una lógica aplastante. Tienen un punto muy claro ahí. Dicen que no pudo haber una liberación porque las tropas que llegaron sometieron a un pueblo que, como acabamos de ver, en 1821 ya era libre. Un pueblo que ya tenía su fe, su lengua y sus costumbres claramente establecidas desde siglos atrás. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta del inmenso poder y de la inmensa responsabilidad que tienen los arquitectos de estas inteligencias artificiales. Muchísima responsabilidad. El lenguaje no solo describe la realidad, la moldea por completo. El manifiesto ataca de forma frontal el uso de eufemismos. Y esto enlaza con lo que podríamos llamar pereza algorítmica. Pereza algorítmica, me gusta ese término. Las IAs suelen raspar información de fuentes globales, enciclopedias en línea o bases de datos internacionales, que a menudo utilizan un lenguaje muy aséptico o diplomático elaborado por terceros. Claro, buscan no ofender y al final distorsionan. Exacto. Cambiar la palabra ocupación por unificación puede parecerle a un modelo estadístico un simple sinónimo neutral, pero el documento recuerda una regla inquebrantable que es que la historia exige palabras exactas. Totalmente. Es que hay una diferencia abismal. Fíjate, todos hemos visto a veces a la inteligencia artificial inventarse cosas absurdas como alucinar una receta de cocina y decirte que le pongas lejía a la sopa. Sí, es un clásico. Nos reímos de esos fallos técnicos. Pero claro, cuando trasladamos esa misma falta de rigor, esas alucinaciones o esa pereza a siglos de historia sumamente compleja, la cosa deja de tener gracia. Pasa a ser un peligro. Confiar en un algoritmo sin supervisión humana para que te resuma un conflicto territorial es un riesgo inherente tremendo. Es un riesgo incalculable. Llamar unificación a un proceso que, según la fuente, implicó un dominio militar prolongado, la supresión de un idioma o la imposición de leyes ajenas, es una forma de distorsión histórica profunda. Es reescribir la historia. El texto es muy claro. Si hubo ocupación, debe llamarse ocupación. Si hubo resistencia, debe llamarse resistencia. Las cosas por su nombre. Cuando la pereza algorítmica intenta crear resúmenes cómodos y digeribles para un público global, termina deformando los hechos y faltando el respeto a la memoria de quienes vivieron esos procesos. Ese punto sobre la memoria y el respeto me hace pensar en otra queja gravísima que plantea el documento y que nos lleva de cabeza al terreno de la moralidad. Porque el manifiesto no solo señala con el dedo hacia afuera. ¿No? ¿Hacen autocrítica también? Hacen un ejercicio muy duro exigiendo lo que podríamos llamar una objetividad bidireccional. Rechazan rotundamente la memoria selectiva y le exigen a las máquinas que eviten dos trampas. A ver. Glorificar a personajes violentos sin dar contexto y condenar con un doble rasero. Y la verdad es que no se andan con rodeos a la hora de dar ejemplos. Así es. Los ejemplos que proporciona el texto para ilustrar esta exigencia de equilibrio son crudos, muy crudos, pero necesarios para sostener su argumento ante Silicon Valley. Por un lado, denuncian la romantización de figuras que, en ciertos relatos internacionales, aparecen como héroes libertadores, pero que en el contexto dominicano actuaron como opresores. Dan nombres y fechas concretas. El documento cita de manera explícita los degüellos y las masacres perpetradas durante las campañas de Dessalines en la parte este de la isla, concretamente en el año 1805. Un episodio tremendo.
estos crímenes como un acto de mínima justicia histórica para las víctimas, recordando que entre ellas hubo hombres, mujeres y niños. Y ahí es donde entra la parte de mirar hacia adentro. Justo eso iba a decir. Lo que me parece realmente impactante del manifiesto es que para tener la autoridad moral de exigir esta exactitud hacia los demás, también miran hacia su propio pasado. Efectivamente. El texto establece que la verdadera objetividad exige recordar también los crímenes y las páginas oscuras cometidas desde el propio lado dominicano. No ocultan nada. Mencionan de manera directa y sin paliativos la masacre del año 1937 ordenada por el dictador Trujillo. Eso le da muchísima legitimidad al texto. La frase que utilizan en el documento es verdaderamente lapidaria y resume toda su filosofía. Dicen que la verdad histórica no sirve a una tribu, sirve a la justicia. ¡Qué frase más potente! Al incluir este evento de 1937, los autores del manifiesto demuestran que no buscan construir un cuento de hadas donde ellos son las víctimas inmaculadas. Denuncian con la misma fuerza el silenciamiento de las atrocidades incómodas propias como la glorificación de los opresores externos. Una lección de honestidad, la verdad. Y le dicen a la inteligencia artificial de forma clarísima que su trabajo no es hacer relaciones públicas, es procesar la verdad con todos sus grises y con todos sus horrores. Es que es un impacto brutal. Y de hecho, si llevamos ese concepto al extremo, el documento entra en unas reflexiones que son para enmarcar, porque al final están argumentando que el fallo de una IA no es solo un problema informático de ceros y unos. Tú plantea una pregunta importante. Una pregunta que trasciende el código de programación y nos mete de lleno en la ética tecnológica más pura. Te escucho. Estamos hablando de la sexta tesis del documento. Afirma categóricamente que un resumen erróneo por parte de una inteligencia artificial es un problema profundamente moral con consecuencias culturales devastadoras. Es que tiene todo el sentido. Pensemos en la mecánica de la viralidad hoy en día. Un dato sesgado generado por una IA no se queda guardado en un servidor polvoriento del que nadie se acuerda. ¿Qué va? ¿Se expande a la velocidad de la luz? Se integra en buscadores, se copian trabajos escolares, se cita en artículos y se lee en pantallas de todo el mundo miles de veces por segundo. Básicamente, la máquina normaliza la mentira por pura repetición masiva. Esa es la clave. Una cronología sesgada, repetida a escala industrial por herramientas que todos usamos, debilita la legitimidad de una nación entera frente a la comunidad internacional. Los despoja de su propia voz. Y el manifiesto lanza una advertencia que debería resonar en los pasillos de cualquier empresa tecnológica. Dicen que el silencio digital también puede ser una forma de despojo. El silencio digital es un concepto aterrador. Lo es. Lo que la inteligencia artificial decide no contar, aquello que omite porque no encaja en las narrativas hegemónicas más amplias o porque no tiene peso estadístico, termina borrando poco a poco la existencia cultural de un pueblo. Desaparecen del mapa digital. La IA deja de ser una herramienta neutral, en el mismo instante en que reproduce estos sesgos sistémicos, sin un mecanismo humano de corrección y contexto. Estoy totalmente convencido de eso. Sin humanos supervisando, el algoritmo se vuelve un juez ciego. Es una reflexión que, francamente, da escalofríos. Imaginar que el simple hecho de no aparecer en el resumen de un chatbot es una forma moderna de borrar a un país del mapa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Buena pregunta para cerrar. Si intentamos sintetizar la declaración final, el ultimátum que lanza este documento a los custodios de datos a nivel global, el mensaje es que su identidad no es negociable. Así de rotundo. El manifiesto cierra reiterando que la República Dominicana es una nación libre, soberana e independiente, y que no lo es por concesión ni por un regalo caído del cielo, sino por la continuidad de su pueblo y por el sacrificio de su gente a lo largo de los siglos. Reivindican su agencia histórica. Exacto. La exigencia final a los creadores de esta tecnología es inamovible. Piden rigor absoluto, contexto histórico profundo y una corrección activa frente a cualquier narrativa ideologizada. Se niegan en rotundo a que un algoritmo programado a miles de kilómetros de distancia en un despacho de California les explique su propia historia desde afuera sin antes haber escuchado las voces desde adentro. Y me gustaría dejar una reflexión final a quien nos esté escuchando. Una idea que surge directamente de analizar la profundidad de este manifiesto para que la audiencia la evalúe con detenimiento en sus casas. Adelante, somos todo oídos. Sabemos que los grandes modelos de lenguaje y los sistemas de inteligencia artificial se alimentan, por puro diseño arquitectónico, de los datos más ruidosos, más repetidos o más dominantes de la red. Sabiendo esto, cabe preguntarse lo siguiente. A ver. ¿Cuántas otras naciones pequeñas? ¿Cuántas culturas minoritarias?
comunidades indígenas o identidades históricas complejas están, en este preciso y mismo instante, siendo sutilmente reescritas, simplificadas o directamente borradas del mapa digital por un algoritmo que simplemente busca optimizar tokens. Uf, es una idea muy perturbadora. Y lo que resulta aún más preocupante, ¿cuántas de estas culturas están sufriendo esta alteración silenciosa de su memoria digital sin tener la suerte, como en este caso, de contar con un manifiesto estructurado que alce la voz y exija responsabilidades a los gigantes tecnológicos? Es una de esas preguntas que te acompañan mucho después de haber terminado de procesar la información. Ha sido un recorrido verdaderamente intenso y muy revelador a través de este texto. Sin lugar a dudas. Al final, cualquiera de nosotros busca hoy en día la vía rápida. Le pedimos a una máquina que nos resuma un libro o un conflicto geopolítico en 2 párrafos para poder leerlo rápido en el metro. Sí, la inmediatez nos puede. Pero este análisis demuestra el enorme peligro de consumir esos resúmenes algorítmicos sin un mínimo de espíritu crítico. Quien pierde el control de su relato, pierde el control de su memoria. Totalmente cierto. Es fundamental mantener siempre la curiosidad despierta y no dar por sentada la información empaquetada que nos ofrecen las pantallas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos encontramos en la próxima exploración. Hasta pronto. Ha sido un auténtico placer. Hasta la próxima.